Sí, Patria, buenas tardes. Me presento, soy el capitán Cristian Camilo Burgos, estudiante del técnico profesional en seguridad vial Corte 21. Voy a iniciar mi presentación con la presentación en PowerPoint de la asignatura de Derecho Penal y Procedimiento Penal. Voy a compartir la pantalla. Bueno, en la actividad que tenemos que desarrollar referente a la asignatura de Derecho Penal y Procedimiento Penal con el docente Luis Francisco Rubio Quijano, debemos escoger aproximadamente 5 temas de los temas asignados. Pues me permito iniciar con todo lo que tenga que ver en cuanto a la evolución histórica de los sistemas procesales, teniendo en cuenta de que esta tiene sus orígenes en la antigua Grecia, desde la parte acusatoria, en el siglo V antes de Cristo y posteriormente al siglo XII hasta el siglo XIII por parte de la Iglesia Católica como sistema procesal inquisitorial, teniendo en cuenta pues que hacen parte los dos muy importantes pues de la metodología del proceso penal. Hay que tener en cuenta que el sistema procesal acusatorio es la que impone algunos límites por parte del Estado. Esto se maneja normalmente en el Antiguo Egipto, en la Grecia democrática, en la Roma republicana, en la América prehispánica, en donde pues se hacían partes adversariales, o sea, habían dos partes, las cuales pues se hacía todo este sistema penal acusatorio, y los cuales pues estos eran mediante consejos, se podría decir así, orales y públicos ante representantes. En ese entonces pues eran los ancianos, los conocedores de la norma y demás. Ya posteriormente pues en el siglo XII empieza la imposición de Federico II, y se empieza a tratar lo que es el tema inquisitorial con la Santa Iglesia Católica y la Inquisición Española, donde lo principal era Dios y la Iglesia, y el medio por el cual se procesaba y demás, pues era mediante torturas hasta demostrar su inocencia. Posteriormente, en el siglo XIX, se empieza como a manejar el sistema mixto, donde a partir de la Revolución Francesa, pues se le reconoce el derecho al ciudadano. Entonces se trabaja desde la parte acusatoria y pues al mismo tiempo desde la parte inquisitorial. La acusatoria, pues desde la publicidad, la contradicción y la inmediación y la concentración, y la inquisitorial, pues que era de carácter escrito y el carácter reservado a la investigación y siempre era juzgado por una sola persona. Entre los temas que voy a mencionar se encuentra, digámoslo así, hablar acerca del derecho penal y procesal en cuanto a la jurisdicción y competencias. En este caso, pues las competencias hacen referencia a la capacidad de un órgano judicial para conocer y resolver un caso concreto, ya sea por razones territoriales, funcionales o de materia en el proceso penal. ¿A qué hacemos referencia con lo que tiene que ver territorial? Según el Código del Procedimiento Penal, la Ley 909 nos dice que el tribunal competente para hacer este tipo de judicial como tal, pues corresponde al lugar donde se cometió el delito. En este caso, pues tiene que ver con lo territorial. Lo funcional nos habla acerca de las responsabilidades que tienen en los procesos el juez de control de garantías, el juez de conocimiento y el juez de ejecución de penas. Esto hace atribución al tipo de juez o tribunal y la capacidad que éste tiene de conocer el caso dependiendo de la fase procesal y la naturaleza del delito. Competencias en cuanto a materia, está relacionado al delito. Este pues podría ser un ejemplo claro, los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, donde la jurisdicción y en materia pues corresponde a la justicia penal militar. Ya cuando estamos hablando con casos graves, entonces estamos refiriéndonos a los que son delitos de lesa humanidad, terrorismo, delitos internacionales, y pues ya estos son acogidos por tribunales internacionales o una jurisdicción especial. Cuando hablamos de casos conexos, es cuando existen varios delitos relacionados, en el cual un solo tribunal puede tener la competencia para juzgar todos los casos relacionados, aunque algunos delitos puedan corresponder a otra jurisdicción distinta. Y del sistema penal acusatorio, pues dependiendo de las fases de investigación, fase de juicio y fase de ejecución,
Este está establecido pues ya en la Ley 906 de 2004 y la competencia también se organiza de acuerdo a las fases del proceso penal. Posteriormente, pues nos vamos a enfocar en lo que es el régimen de privación de la libertad. Este nos habla de las normas y disposiciones legales que regulan la detención y las condiciones en que las personas privadas deben ser tratadas en el país. Hay un marco jurídico, pues desde la Constitución Política, desde la Ley 65 de 1993, que es todo lo del sistema penal acusatorio, y la Ley 1709 del 2014. Esto tiene unos objetivos, tiene unos tipos de establecimientos. El objetivo principal, pues, o los objetivos principales, pues, es la reinserción social y seguridad, seguridad, control y dignidad humana. Existen unos tipos de establecimiento dependiendo de la seguridad de los mismos, entonces están de alta seguridad, media seguridad, baja seguridad y algunos centros de detención transitoria. ¿Qué nos dice en cuanto a las condiciones de la privación de la libertad? Primero, que se deben respetar los derechos fundamentales, en los cuales se les tiene que dar unas condiciones dignas de vida a los reclusos, en este caso, la alimentación, salud, educación, visitas y comunicaciones. Entre estos derechos que están contemplados también en la Constitución y en otras normas, pues está el derecho a un trato digno, al acceso a un juicio justo, derecho a la defensa, acceso a la educación, cultura y a la libre expresión en cuanto a la libertad de creencias. ¿Qué es lo que busca pues como tal este régimen de privación de la libertad? La resocialización y la reinserción de las personas que se encuentran privadas de la libertad. ¿Qué nos da a entender esto? Pues que la prisión no es un castigo, que debe ser un centro de rehabilitación y lo que se busca es reducir la reincidencia criminal en el momento en que son reintegrados a la sociedad. Se presentan algunas situaciones y problemáticas de hacinamiento, teniendo en cuenta pues que las cárceles a nivel país pues no cuentan con la capacidad para la cantidad de reclusos que se encuentran en estos momentos, lo que esto ha generado unas condiciones de insalubridad y de violencia interna. Y en este aspecto, pues se maneja también un régimen disciplinario interno en algunas no, sino en los establecimientos penitenciarios, en donde pues se toman unas medidas de aislamiento o una pérdida de beneficios para los internos respecto a la disciplina, se podría decir, en el cual pues tienen la pérdida de beneficios y visitas. En el Este no es el régimen de privación de la libertad, sino, digámoslo así, lo que tiene que ver en cuanto a las medidas cautelares que se tienen en el derecho penal, pues de una u otra forma son esas medidas que se toman en el proceso judicial cuando se dicta una sentencia favorable. Eh, y esta puede hacer derecho sobre algunos bienes concretos, ya sea para que se dispongan de ellos o para garantizar que estén disponibles en la ejecución de la sentencia. Estas medidas cautelares como tal se le conocen de carácter real como tal. Entonces, ¿cuáles son las características de las medidas cautelares? Entonces está el aseguramiento de bienes específicos, prevenir la disposición de los bienes y la garantía de la ejecución de la sentencia. En este aspecto, pues el aseguramiento de bienes específicos, lo que se garantiza es que la parte pues tenga un derecho sobre los bienes. Cuando se previene la disposición de los mismos, se evita como tal pues que una de las partes o la parte demandada proceda a tomar algún tipo de represalia sobre este bien. Un ejemplo puede ser la venta del bien. Y lo que se garantiza es que exista un patrimonio para que se haga efectivo eh, el cumplimiento pues de esta medida como tal. Ejemplos de medidas cautelares que existen: los embargos de bienes muebles e inmuebles, el secuestro de bienes que lo puede hacer una autoridad competente y la anotación preventiva de embargo en registro de propiedad. O sea, en caso de que lo quieran vender y quiera haber como un certificado de libertad y tradición, pues existe esa anotación de que el bien se encuentra en un proceso. Y la intervención judicial en sociedades, que ya es cuando se interviene como tal acciones dentro de una empresa o la participación de la parte demandada. Requisitos para la procedencia: el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos como la existencia de un peligro inminente. La existencia de un peligro inminente es que el demandado dañe el bien
por el cual se va a crear la medida cautelar, o que haya un riesgo de insolvencia o que el demandado se deshaga de sus bienes, que los entregue a una tercera o de una otra forma se vendan antes de que sean vinculados al proceso. La duración del levantamiento, esto todo se realiza mediante el proceso judicial y puede ser levantada si se demuestra que ya no son necesarios o se presenta una garantía que garantice o asegure el cumplimiento de la sentencia. Esto está regulado por el Código General del Proceso, la Ley 1564 y en otras normativas procesales dependiendo del tipo de litigio. En cuanto al régimen probatorio del sistema penal colombiano, este está regulado por la Ley 906 de 2004, el Código del Procedimiento Penal, y responde al sistema acusatorio adversarial. Estas pruebas son presentadas de manera pública oral y en un entorno contradictorio, garantizando el derecho de las partes a confrontar las evidencias y los argumentos. Existen unos principios, entre estos pues están los principios aquí relacionados como el de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación, libertad de pruebas, principio de la validez formal y material. Entre la parte del régimen pues está la admisión de pruebas, existen unos tipos de pruebas como son los documentales, testigos, pruebas periciales, una inspección judicial y interrogatorio del imputado. En cuanto a la presentación de pruebas de los hechos, estas deben ser presentadas en los juicios o en las audiencias orales y estas tienen que ser expuestas ante el juez de conocimiento, quien las valorará de manera directa. Se hará una valoración de pruebas. Esta recae en el juez de conocimiento, quien debe valorar todas las pruebas presentadas de manera libre y razonada. Se hace una exclusión de pruebas ilegales en el régimen probatorio colombiano. Las pruebas ilegales pueden ser obtenidas de manera ilícita. En este caso, se podría decir la extorsión o otro tipo de situaciones que hacen para presentar este tipo de pruebas. Y las principales excepciones de limitación es cuando se violan los derechos fundamentales al debido proceso a la intimidad o pruebas no corroboradas o irrelevantes. Cuando se desarrolla la terminación anticipada del proceso, es un mecanismo contemplado en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal que permite que a las partes involucradas, en especial el procesado, se le permita concluir el proceso de manera más rápida bajo ciertas condiciones. Existen unas modalidades que es como el acuerdo de culpabilidad, cuando el procesado se hace responsable del delito y llega a un acuerdo con la fiscalía, y pues lo cual esto lleva a una sentencia que le favorece al procesado. Existen unos requisitos donde el procesado debe reconocer los hechos delictivos, se debe hacer un acuerdo entre el fiscal y el procesado y no debe haber como una oposición por parte de la víctima o los representantes legales. Existe también la modalidad de la conciliación. Esto es que las partes involucradas en un delito acuerdan un entendimiento que puede implicar el perdón o la reparación del daño causado. Esto se da más delitos de menor cuantía o de menor entidad. El requisito se aplica principalmente para los delitos de carácter privado o menos graves y el acuerdo debe contar con la aprobación del juez. Desistimiento de la acción penal. En algunos casos, si la víctima no decide continuar con la denuncia, pues el fiscal estima que no hay suficiente prueba. Y los preacuerdos o acuerdos de negociación, estos ya es en delitos complejos, en ciertos delitos de mayor complejidad como el narcotráfico o delitos de corrupción, la fiscalía puede llegar a un acuerdo con los procesados, lo que implique la disminución de la pena y por su colaboración con la justicia. Lo que es esto, pues la información relevante que ayuda a los procesos de investigación. Y ya enmarcado pues en todo lo que tiene que ver con el derecho procesal y derecho procedimental, existen una protección de derechos de la víctima, están en cuanto a fundamentados en la Constitución de 1991, en el artículo 150, donde se reconoce el derecho de las víctimas a participar en el proceso penal. El artículo 13 garantiza la igualdad ante la ley. El artículo 29 consagra el derecho a la defensa y el debido proceso. La ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras, y el Código Penal, la ley 599. Entre todos estos derechos a las víctimas, pues está el derecho a la reparación integral, reparación material y reparación moral o reparación
psicológica. Esto hace parte de la reparación integral. El derecho a la participación, o sea, que intervenga en el juicio y que se solicite unas medidas de reparación, derecho a la protección en cuanto a medidas de seguridad y protección física, protección en el proceso judicial, derecho a la verdad y derecho a la justicia y derecho de conciliación a través de mecanismos como la mediación o conciliación. Y existen unos mecanismos de protección y participación, entre estos pues, se encuentra la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Profe, pues esta es mi presentación, aún así pues va a ser anexada a la entrega de la actividad y pues esta sería la exposición de mi tema como tal. No me queda nada más pues que agradecer, pues es un tema bastante complejo, pero de una otra forma ayuda y permite entender todo lo que es el procedimiento y el derecho penal en Colombia. Muchas gracias.